hay cachicha. Señores, miren, noticia de portada el día de hoy, de Mañana hay cachicha, dice, escuelas, comercios cierran en Haití por temor de violencia. Escuelas y comercios en Haití cerraron las puertas el lunes y grandes cantidades de policías patrullan las calles mientras el país recordaba un aniversario sombrío, señores. El lunes no solo se cumplieron 100 meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada, sino que también era el final de su periodo. Opositores exigen que el primer ministro Ariel Henry deje el cargo bajo el argumento de que su gobierno es inconstitucional. Estamos en una situación en la que el temor toma el lugar de la paz, dijo a The Associated Press Bochy Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos. Nuestro país no puede seguir viviendo así. Miles de personas optaron por quedarse en casa el lunes, temerosos de que hubiera más violencia conforme se profundiza la inestabilidad política en Haití. Aumentan los secuestros y las pandillas adquieren incluso más poder en un momento de derroche económico. De derrumbe. Lionel Fontenay, un estudiante de leyes de 33 años, estaba entre los pocos que se aventuraron fuera y esperó mucho tiempo para que un autobús público pasara por las calles vacías. Es decir, otra vez un asunto de desolación en las calles de Haití en cuanto a la actividad productiva se refiere. Sin embargo, se ponen de manifiesto en esas mismas calles la desesperanza, el libertinaje. No es de esperarse que en algún momento comiencen manifestaciones. Hoy vence el periodo ya de que Jovenel Moïse, ayer vencía, hoy ya se supone que ya son ilegales las actuales autoridades porque se eligieron por 4 años, por lo tanto, todas las autoridades administrativas cesaron en el las de ayer. Autoridades gubernamentales, las que fueron electas en ese periodo. Por lo tanto, señores, nuestro llamado, como siempre hacemos, al CESFRON, a las Fuerzas Armadas, reforzar la frontera, porque ojalá y que no, pero los días de Haití están más oscuros que la noche. Hay que destacar que en Haití la política de Estado, ¿verdad? Lo que el sistema establece es que como actualmente quedan 10 senadores, ¿verdad? La Cámara Legislativa es quien hace la política del Estado. Sin embargo, el primer ministro es quien hace la política de gobierno. Las autoridades, como bien señalaba Manuel en este titular, las autoridades del gobierno pues ya se le venció su plazo en el día de ayer. Hay 10 senadores que están pidiendo pues que el primer ministro, ya como obviamente es inconstitucional porque ya se cumplió su periodo de que él esté ahí, lo que debió de hacerse fue llamar a elecciones, pero con este caos que Haití vive actualmente, y aunque el primer ministro había dicho que estaba listo para llevar a cabo elecciones dentro del país, es imposible que se lleven a cabo unas elecciones actualmente. Entonces, en este sentido, estos 10 senadores que quedan, ¿verdad? Lo que el deber ser es que el presidente del Senado, ¿verdad? Porque no existe un Senado como tal, pero asuma la presidencia del gobierno o la presidencia del Estado. Bueno, ese mismo presidente no fue electo el Senado anunció anoche que Henry cesó en sus funciones a la medianoche, pero el problema es que Haití, señores, en Haití fracasó la democracia. Pero la preguntita, ¿ese Senado no fue electo en la misma fecha del presidente? No, lo que pasa es que el Poder Legislativo no se convoca a elecciones pero igual. En Haití no había Senado. No, él lo suprimió. El difunto lo suprimió. Se suprimió, exactamente. El Senado que había, y ahora mismo en Haití no existe ninguna democracia. No, pero quedan 10. Quedan 10 no senadores. Quedan 10 senadores, y lo que se supone que sucede es que el presidente del Senado, ¿verdad?, sea quien asuma en este momento, porque es la Cámara Legislativa. Recordemos que el canciller Claude Joseph cuando hacía declaraciones, la hacía en contra del primer ministro. No grato en República Dominicana ese señor. Así es, porque quien dirige la política de Estado se supone que es la Cámara Legislativa, independiente del gobierno, que era el primer ministro. Entonces él se sentía con ese apoyo, al no haber un Senado establecido, de que él podía hacer declaraciones. Tenía cancha abierta. Exacto. Sin embargo, el primer ministro le demostró que como él dirigía la política del gobierno, pues lo podía pues desestimar, y vimos que lo destituyó. Entonces, en este momento, esperemos que no se cause un caos en Haití, más de lo que ya existe. Vimos que en el día de ayer, pues muchas instituciones, muchas empresas cerraron para evitar, ¿verdad?, lo que pudiera suceder dentro de este perímetro, ¿verdad?, de lo que está sucediendo específicamente en Pétionville. Pero
el hecho de que el Senado no haya dicho si va a asumir la presidencia, ¿verdad? Pues entonces se queda como en un limbo político. Veremos a ver qué pasa también con el hecho de las bandas, porque aunque ahora estas de manera independiente ya son otro gobierno y ocupan alrededor del 70% de Haití, también tienen control dentro de lo que son los políticos. Pero todavía yo no estoy de acuerdo con que se le diga bandas. Eso ha demostrado que es una guerrilla armada que ha controlado todo lo que es el sector urbano de Haití y se ha dividido y se ha expandido ante la desidia de un gobierno que ha sido incapaz en todo el sentido, y la comunidad internacional irresponsablemente ha dado la espalda a lo que ellos han contribuido a crear. Lo que pasa es que Jesús, estas bandas, yo sí le llamo bandas, porque en el 2003, cuando aparecen, ¿verdad? Cuando estaba el señor de la guerra. Bertrand Aristide. Con ese momento, ¿verdad? Cuando tú dices en el 2003, ¿verdad? Podía decirse que eran guerrillas porque estas respondían a grupos políticos, simplemente buscando mejorar y cambiar situaciones políticas. Ahora es peor, les responden a grupos políticos y les responden a sectores empresariales. Sí, pero luego del año 2011, sí, con el tema de Martelly, cuando coge la presidencia, llegan a Haití armas, ¿verdad? Que eso está comprobado. Este trasiego de armas que se hizo en Haití, estas bandas ya pasan de ser guerrillas que respondían a políticos y grupos sociales para comenzar a hacer delitos vandálicos, secuestros, violaciones, como lo están haciendo actualmente. Un sindicato del crimen. Claro, entonces ahora sí son bandas porque ellos hacen actos vandálicos, ellos violan personas, secuestran gente, matan personas, ya no responden a grupos políticos directamente para lograr una causa. O sea que podemos decir que Haití es la Somalia del Caribe. Eso es así. Una situación así, lamentablemente. De verdad que uno no sabe ni siquiera qué es lo que va a pasar ahí. Mira. Ahí no hay un intermediario, no hay ahí no hay liderazgo político, ni social, ni empresarial. La cabeza de la Iglesia Católica ya es prácticamente nula. Haití es un estado fallido. Y lo penoso de eso es que nosotros estamos obligados, por nuestra posición geográfica, a tener que recibir embates de ellos. Qué bueno que Jesús ha tratado y ha dicho eso. Miren, más de 325 partidos políticos en Haití. Sus santísimo. Más de 325 partidos políticos en Haití. Organizaciones y bandas de delincuenciales, sin piedad ninguna. Así está Haití. Nosotros, como dice Jesús, por la posición geográfica, somos los vecinos principales, los vecinos cercanos, y como buen vecino hemos dado la mano. Y somos la solución más sencilla para los irresponsables de la comunidad internacional. No existe ni podrá haber una resolución al problema haitiano de República Dominicana. Pero claro, no es verdad. Porque son unos irresponsables. Miren Jesús, Manuel y Gineuri, pero nosotros tenemos que estar claros en algo. Si en Haití se estuviese repartiendo dólares y papeletas, ahí tuviese todo el mundo lleno. Los Clinton tuvieron aquí en Haití. Pero como en Haití lo que hay es problemas, desgracias, situaciones graves. La telefónica y la principal zona franca de quién está sucediendo en Haití. Entonces ahí no, ahí el problema es de los dominicanos que están ahí cerca, que son vecinos. El presidente Luis Abinader ha sido responsable. Y muy claro lo dijo, lo expresó, que dijo, nosotros no nos podemos hacer responsables al problema haitiano, porque el problema no es de los dominicanos. No, el problema no es de los dominicanos. Sin embargo, nosotros de una forma o de otra resultamos afectados de manera frontal por el tema haitiano. Incluyendo a que nosotros... Nuestra seguridad interna siempre queda expuesta por ellos. Y mucha gente lo ha dicho, señores, que nosotros somos, o que Haití es el principal socio económico, comercial el tercero, de nosotros, el tercero. Y que por esa vinculación nunca hemos podido capitalizar el derecho. Vamos a decir, mírate. Tu mañana. By Cachicha.